Saludo en esta hora. Quien les habla es Ramón Ladrillé y le estamos dando la bienvenida nuevamente a este canal en honor a la verdad en República Dominicana, el cual nos llenamos de gratitud por la misericordia de nuestro Padre que ha traído a mi hermano Alexander Ramírez desde Samaná. Ha venido a visitarnos y pues de parte de Dios hemos sentido que Él tiene palabras y ¿quién mejor que Él para poder explicar por sus propias palabras lo que Dios ha hecho con Él? Y así como Él, hay muchos hermanos que Dios ha hecho grandes cosas en ellos. Y aquí yo lo dejo para que Él tenga el espacio y ustedes puedan escuchar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Él ha caminado en el Señor y cómo Dios lo trajo a la verdad. Así que, hermano, yo me quitaré este micrófono, se lo pondré a mi hermano aquí. Gloria a Dios, nuestro hermano Alexander. Saludos a todos. Es para mí un honor poder compartir estas palabras con ustedes. Estar en casa de mi hermano Ramón, hombre al que quiero con el alma, hombre sincero, hombre al cual me sujeto sin problema. Quiero decir que yo desde niño fui católico. Gracias a mi madre me enseñó el camino de Dios, lo que ella sabía, me lo transmitió y lo agradezco mucho. Desde pequeñito comencé a la vida de la iglesia. Recuerdo que ya cuando crecí aprendí a tocar, aprendí un poco de música, tocaba un poco de guitarra. Me invitaron para que tocara en la iglesia y yo acepté. Comencé tocando en algo que llaman la oración carismática en la iglesia y me comencé a interesar por eso, los asuntos del espíritu, dones y eso. Pero simplemente tocaba y tocaba, me gustaba, no me perdía una por ir a tocar. Y una noche me invitaron a un silicio y yo participé, yo fui y dije que iba a ir porque se iba a tocar. Eso, yo siempre estaba en todas. Y la primera noche yo recibí algo de Dios. Fue como la primera experiencia que tuve, una sensación como de que había algo. Y ahí comencé a hablar de eso, siempre hablaba de eso. Y empecé a interesarme por las cosas de Dios. Pasó el tiempo y yo entonces me preguntaba algo porque yo escuchaba que se hablaba de la santidad, se hablaba del pecado, se hablaba de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Porque yo creo en Dios y yo estoy en los caminos de Dios, estoy predicando la palabra, pero estoy en pecado. Yo desde muy joven caí en lo que es la pornografía y masturbación. Creo que el 90% de la juventud de hoy está ahí. Nunca fui alcohólico, quizás tampoco tema de mujeres y eso, pero sí pornografía, masturbación. Y ahí está la hipocresía porque yo tenía que fingir algo que no era. O sea, para las personas, un dato interesante que no te había dicho Ramón, a mí me decían santo. Muchacho, un santo. Yo no hacía nada malo delante de la gente. Pero a oscuras, cuando estaba solo, Dios y Dios sabemos lo que yo estaba haciendo. Y seguía caminando y eso me martillaba fuerte porque Dios sabe que yo no quería. Ahí se cumple Romanos 7 en mí. Yo quería hacer lo bueno. Yo veía dentro de mí algo, que había algo que yo quería cambiar. Pero era cautivo, esclavo del pecado. Y si tú estás en mi situación, quiero que prestes atención a lo que voy a hablar. Porque si pasó conmigo, puede pasar contigo. Porque es el mismo Dios y tú eres una persona como yo. Simplemente yo lo creí y fue posible. Hoy es la mayor experiencia, lo más grande que he podido vivir en estos 38 años que tengo. Tuve como 15 años en eso, en la iglesia. Y recuerdo que después me asignaron, después que comencé a recibir y comencé a predicar, la gente empezó a ver en mí a alguien que tenía cualidades para dirigir, para predicar, y me asignaron una congregación, le llaman animador de asamblea en la iglesia católica. Hace casi lo mismo que un pastor. Es mucho menos la preparación, porque es simplemente para dirigir las personas.
y no te comprometen a muchas cosas, pero yo siempre quiero dar lo mejor. Comencé a estudiar la palabra, quería hablar la verdad. Dios sabe que yo quería hablar la verdad, pero estaba en pecado. Llegó un momento en que eran unas 95 personas, son muchas para una comunidad, un campo, son mucha gente, y la gente se admiraba, los líderes, y veían a la comunidad y me miraban y se sentían orgullosos. Gracias Dios por este hombre que nos dice que llenó la iglesia. Porque para muchos hoy en día, si la iglesia está llena, está bien, mucha gente. Llegamos a un punto que recuerdo que me preguntaban, exacto, la iglesia ya sabemos, que me preguntaban, ¿cómo estuvo la actividad? Ah, buenísimo, había mucha gente, ya, con eso bastaba. Entonces, ¿qué pasaba? Yo miraba a todas esas personas que me miraban a los ojos y se le veía un brillo cuando yo predicaba la palabra, pues yo comencé a hablar la palabra, yo leía la palabra y citaba la palabra, comencé a hablar con la palabra, aunque no la estaba viviendo, pero yo sabía que era la verdad. Y era como que yo me ponía a un lado y decía, señores, por aquí el camino, pero usted está allá. No, yo no he llegado, pero es para allá que hay que ir. Yo era honesto, por lo menos. No no les limitaba, yo les decía lo que había que hacer. Había que llegar a la santidad, hay que caminar hacia Dios. Y era una frustración cada mañana cuando yo me sentaba allí y miraba a todas esas personas esperando de mí, que me extendían los brazos como, llévame, guíame. Y yo miraba el lugar a donde debían ir. Yo sabía dónde debían llegar, pero yo no podía llegar porque yo no estaba. No podía llevarlos porque yo no estaba en ese lugar. Yo miraba el lugar de lejos y decía, mire, es allá que hay que llegar. Pero vayan, traten de llegar porque hasta aquí yo doy. Yo los traje aquí, pero no sé qué hacer con ellos. Y era una tortura todos los días porque yo sabía lo que hacía en mi casa y lo que predicaba el domingo en la mañana y martes en la noche también. Y Dios en su misericordia me iluminó y me dijo, escudriña la palabra, ahí está la verdad, léela. Yo no la leí, yo simplemente decía lo que otros decían. Eso es lo que hacía, anotaba versos, marcaba en la Biblia y repetía, porque yo no lo estaba viviendo. Hasta que comencé por mí mismo, duré unos 2 años en eso. Esos años de ministerio lo duré estudiando la palabra, profundizando y estudiando y comparando y escuchando. Comencé a escuchar a todo el mundo, porque en la iglesia católica, como en todas, te limitan a lo que ellos dicen. No puedes escuchar a nadie más, no puedes escuchar pastores, no puedes, solamente sacerdotes y catecismo de la iglesia. Pero me inquietó algo y empecé a investigar, a ver todo. Me abrí y dije, ¿dónde está la verdad? Allá voy, Señor. Y así lo hice. Empecé a escuchar a los evangélicos, adventistas. Llegué al punto que escuché los bautistas, me gustaron mucho porque un tema de la familia, ellos hacen las familias de acuerdo a la Biblia, muy bien, pero ¿qué pasa? Que seguía en pecado. Yo escuchaba a todo el mundo, pero seguía en pecado. No había nadie que me decía que se puede ser libre del pecado, que ya no tienes que luchar con el pecado, que puedes vivir en santidad, como dice la palabra. Y eso me martillaba. Encontré un señor, un judío mesiánico, que a mi juicio era el más sincero. Además usaba algo que me gustaba, que era el lenguaje original. Él se iba a los originales. Y eso me dio fuerte. Oh, se va al original. Entonces comencé a descubrir que las Biblias, hay algo que ha pasado con las Biblias, que por ejemplo, el catolicismo tiene su Biblia, el evangélico tiene su Biblia, el testigo de Jehová tiene su Biblia. Y yo no entendía nada de eso. Entonces ahí comencé a investigar. Y digo, oh, pues hay un problema, porque ¿dónde está la verdad? Eso me inquietó. Entonces ese señor me llevó a lo que es el original. Ahí conocí un programa que se llama Eastward, que está la concordancia Strong's, y ahí yo puedo ir a la verdad directamente, a lo que está escrito en el original. Ahí fue para mí un choque fuerte, porque entonces yo me di cuenta que hay muchas cosas que me han enseñado y que yo estaba enseñado que no eran ciertas. Pero seguí en pecado. Problema. ¿Qué pasó? Una tarde estaba pintando en la cocina y estaba viendo un video del judío mesiánico. Se terminó el video y debajo aparecen opciones. Aparece un señor, siempre digo en tono jocoso, a quien quiero mucho, lo quiero como a mi papá, y esto no es por decirlo, es porque su carácter es muy parecido y además él tiene un silbato, esto es un extra, creo que lo dije, que es idéntico al de mi papá. Cuando lo escuché me fui en lágrimas, mi papá murió hace mucho. Y veo a ese señor que está como serio allí en la foto y aparece el judío mesiánico que yo escucho. Y digo, ¿será que hay algún problema con este también? O sea, que también tendré yo que descartarlo. Digo, ya será para que renuncie. Y efectivamente, no quería abrir el video, lo cerré y seguí pintando.
Pero algo me inquietó y me dijo, pero mira el video, tú no pierdes nada con verlo, no pasa nada, ese es un hombre de Dios, tú viste que sí. ¿Qué vale que el otro diga que no? Ya tú sabes quién es él. Y me puse a oírlo y empecé a escucharlo mientras pintaba. Y no sé si fue que se acabó el video y empezó otro, o fue ese mismo, no recuerdo, pero dijo una palabra que me inquietó y era sobre la verdad. Tú estás buscando la verdad. Y la verdad es Jesús. Dios es la verdad, tiene la verdad. Y se la da a quien Él quiera. Y yo estaba pintando y paré de pintar. Pues yo quería la verdad. Yo no quería hablar mentiras. Yo estaba predicando todos los domingos y los martes. Cosas que me han enseñado. Pero yo seguía en pecado. Y yo sabía que no estaba bien. Eso no es correcto. Y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar. Pasó una semana en eso. Estoy oyendo las enseñanzas, mirándolas. No simplemente mirándolas. Yo iba buscando las citas y anotando. Yo lo paso a un archivo de Word y preparo como otra enseñanza aparte y agrego más cosas y busco más en el original. O sea, yo siempre soy muy inquieto. Y pasó una semana, pasaron 2 semanas y yo no me había dado cuenta de algo, Ramón. Que las cosas que yo hacía, la pornografía que yo miraba y el tema de la masturbación había desaparecido. Yo no estaba en eso. Y yo tuve que pararme esa noche y yo dije, ¿qué pasa aquí? Porque hay algo que yo estaba haciendo que ya no lo estoy haciendo. Yo no supe cuándo pasó. Y recuerdo que fue como una luz que vi más clara que esa que se ve allá. Y no era la luz del bombillo, era algo en mi mente, en mi interior. Y yo decía, tiene que ser que esto es de Dios. Y fue una inquietud tan grande porque me dio un deseo de salir a vocear eso que yo estaba aprendiendo. Porque él hablaba en el video de lo que Dios hizo y de un engaño. Que nos han engañado, que nos han mentido. Que nos han dicho que vivimos en un globo que gira, que está cubierto de agua por todos lados. Y yo creía eso tal cual. Y enseñaba eso. Y recuerdo un verso bíblico, Josué 10, del 12 al 13, que habla que el sol se paró. Y yo, que el sol se paró, pero si el sol está quieto. Eso para mí fue muy fuerte. Y yo simplemente lo creí y me abrí. Y al otro día salí y vi el sol efectivamente en mi cabeza. Y yo comencé a cuestionarme y entonces empecé a cuestionar otras cosas. Y caí en cuenta que es la verdad, porque comencé a seguir las escrituras y a estudiar. Y yo dije, pero esto es lo que yo estaba buscando. Y yo sin darme cuenta, eso fue lo que me libertó. Porque al yo ver lo que Dios hizo, algo tan hermoso, tan grande, y cómo lo trataron de esconder, yo dije definitivamente, eso que yo tenía la sospecha de que existía es real, Dios es real. Yo no me había arrepentido y estaba en pecado porque no creía que había un Dios. Yo simplemente lo decía de boca. Los demonios también creen, por si acaso. Y si tú todavía estás en pecado es porque tú no crees que hay un Dios. Porque el que cree y lo sabe de verdad, lo primero que hace es que camina derecho, endereza su camino. Porque sabe que lo que ese Dios dijo se va a cumplir. Y sabe que en pecado nadie no le espera un buen resultado. Hay 2 caminos. Y la salvación es para los que están libres del pecado. Jesús vino para librarnos del pecado, para salvarnos del pecado, dice el Evangelio de Mateo. Pero ya yo había pasado, ya yo estaba libre de eso. O sea, ahora lo que caí en cuenta fue que yo tengo que enderezar todo. Porque yo dije, pero si se fue eso, que era lo que me atormentaba, lo más grande, lo que yo jamás había podido dejar, pues yo puedo caminar en santidad. Entonces empezó el tema de la santidad a trabajarme. Y yo estaba frustrado totalmente, porque tenía deseo de salir, pero por otro lado, era como algo me sentía tan mal por el engaño. Y digo, pero ¿cómo yo le voy a decir esto al mundo? Porque es que el mundo entero cree una cosa diferente. ¿Quién lo va a creer? Y mi hermano fue una noche, me encontró en esa batalla y me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Y digo, ¿cómo así? Y dice, pues sal y habla de eso. Y yo dije, tú estás volviendo loco, yo no puedo hablar de eso. ¿Quién va a creer eso? Nadie va a creer eso. Eso es de locos. Yo me sentía loco. Yo decía, yo no puedo estar creyendo esto porque es algo que me han enseñado toda la vida. Y nadie va a creer esto. Me dijo, sí, sal y habla. Y yo salí y hablé. Tomé la enseñanza que había preparado en el archivo de Word, en mi teléfono. Y comencé a citar la palabra. Y yo recuerdo que en medio de no sé si era prédica o enseñanza, que yo no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo. Yo simplemente estaba hablando. Estaba fluyendo, era más el espíritu que yo. Yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo realmente. Y las personas me miraban así, cuando yo tocaba puntos fuertes de la iglesia y del engaño, personas se paraban, no diga eso, y personas lloraban, y no hable así. Y yo tuve que decir, mira, por favor, sal, y yo voy a seguir.
tristemente tengo que decir esto, dentro de esas personas estaba mi mamá. Me dolió mucho. Fue muy duro para mí, pero tuve que hacerlo en 2 ocasiones. Decirle, mamá, te quiero mucho, pero por favor, tengo que decir esto. Y entendí lo que dijo Jesús. El que no está dispuesto a dejar a su madre, a su padre, es de esa manera. Que nada, no puedes callarte por nada del mundo. Esa verdad hay que decirla. Y es duro, duele mucho. En fin, seguí y recuerdo que esa noche 2 personas que estaban allí, mi hermano, un tío, que vive con una tía mía, fueron libertados del pecado, del alcohol y de los juegos. Mi tío jugaba, era un vicio de juego, de azar, todo tipo de juegos, billar, juegos por dinero y el alcohol también. Pero no me dijeron nada. Yo salí al final de que hablé de la enseñanza o prédica, como lo quieran llamar. Yo salí afuera y dije, miren arriba. Era diciembre, en esos días siempre está lloviendo allá y casualmente estaba todo despejado. Y dije, miren arriba, eso lo hizo Dios para nosotros. Todos de rodillas, llorando y dando gracias a Dios con los brazos al cielo. Y mi hermano no me dijo nada de esa noche, pero me lo contó después en un testimonio que dio casualmente en una reunión de familia que teníamos. Y él decía que cuando tú dijiste que miráramos arriba y dijiste, gracias Dios, mira lo que Dios hizo para nosotros. Él dice que él comenzó a llorar y él por primera vez en su vida creyó que había un Dios. Y ahí dice que ahí se le fue el deseo de tomar, que ese era su problema, era alcohólico. Él comenzó tomando para trabajar, era camarero, para los nervios. Y se volvió un alcohólico, no podía ni tomar, se volvía loco. Yo tenía que ir a buscarlo siempre, quitarle prostitutas de encima porque se volvía loco. Y una noche recuerdo, como 3 días después, él no me lo contó esa noche, como 3 días después se paró en la ventana cuando se iba. Y me miró llorando y me dijo, mi hermano, gracias. Y yo no sabía lo que estaba pasando, no había hecho nada. Digo, pero ¿por qué? Llorando así. Diciembre 31 de diciembre era, creo que era 31. Un día festivo de diciembre, creo que era 31. Me dice, porque ya yo no puedo beber. Y comenzamos a llorar, me dice, me hace daño, me hace malo, me hiede, no puedo. Y yo nunca había experimentado eso. Yo había predicado mucho la palabra. Yo había hablado mucho de Dios por todas partes. Y nunca nadie se me había acercado a decirme tal cosa, mucho menos un familiar. Recuerdo que entonces yo comencé, gracias o digo gracias a Dios porque se sacaron cosas bonitas, entró la cuarentena. Algo que no he dicho, creo que no te he dicho, Ramón, si lo dije, te lo repito ahora. Dios me puso algo y me dijo, van a cerrar todas las iglesias porque están enseñando mentiras. Eso fue muy fuerte, pero lo dije en enero. Y efectivamente, marzo, abril, cerraron todas las iglesias. Y eso fue muy fuerte, yo ni siquiera lo pensé cuando lo dije, lo repetí varias veces. Y mi mamá un día me dice, pero mira lo que tú dijiste. Y Dios, ¿qué? Cerraron las iglesias. El obispo mandó a decir que todo está cerrado. Yo no, o sea, para mí no fue como nada, yo simplemente me dolió mucho. Pero es lo que está pasando. Y a partir de ahí es otra historia. Se cumple lo que dice Romanos 6. Yo recuerdo que Ramón me llamó, yo empezamos a hablar, ahí fue que empezamos a hablar y me dijo, tienes que ir a las aguas, o sea, tienes que bautizarte. Digo, pero yo estoy bautizado de chiquito. Digo, no está bien así porque yo he recibido tanto y yo he visto lo que Dios ha hecho. Digo, ¿y qué más se puede recibir? Hay más todavía. Así como estoy ahora llorando, recuerdo que yo estaba llorando igual. Digo, se puede, yo sé que tú sentiste como yo estaba hablando, yo estaba fuera de sí, digo, es que más de ahí no puede haber. Me dice, sí, tú verás. Pero prepárate que van a haber muchas pruebas. Y yo dije, pero ¿cómo que pruebas? Yo estoy tan feliz, tan gozoso. ¿Qué pruebas? ¿Qué me puede a mí atormentar? Y sí, vinieron muchas pruebas. Tanto así que tuve un sueño que apareció, era como una mujer y ella no me podía mirar, pero estaba como mirando como que yo estoy allá y estaba mirando así, me decía, estaba hablando y yo no entendía lo que decía. Y llegó un momento en que habló en español que yo comprendí y me dice, ustedes no saben con quién se están metiendo.
como enojada, como se está metiendo con Satanás, con el diablo, como queriendo intimidarme. Y ahí mismo se convirtió en una serpiente. Pero eso no me dio ningún miedo, o sea, porque yo estaba, pero recordé las palabras que me dijiste y sí vinieron pruebas. Yo tenía una novia y ella me puso contra la espada y la pared porque ella entendió que yo estaba mal, me desvié del camino. Y me dijo, o regresas al camino o terminamos. Estábamos con planes de casarnos. Yo la quería mucho y fue muy duro para mí. Y recordé lo que me dijiste de las pruebas, porque yo no titubeé en ningún momento, pero fue un golpe fuerte porque tuve que renunciar a ella. Fue muy duro. Somos amigos, gracias a Dios. Pero fue muy fuerte porque la relación iba muy bien. Ya teníamos unos meses. Y pasó. Tuve problemas con mi mamá, gracias a Dios. Comencé, como dije, a dar enseñanzas. Simplemente comencé con la palabra y pasó con un tío que jugaba y también era alcohólico. Otro tío mío también estaba en... O sea, ¿quién no está en pecado? O sea, todo el mundo, la iglesia está en pecado totalmente. Y comenzó gente a libertarse del pecado y a dar testimonio y a cambiar de vida, familias a restaurarse. Y, o sea, yo estaba impactado, yo no sabía qué estaba pasando realmente porque es muy grande. Entonces, simplemente ya para terminar, quiero decir que Dios no es un cuento. Ahí yo vi, recuerdo claramente, digo, Pablo es real, Pedro es real, existió, Elías, Moisés. Todos fueron hombres reales como nosotros, que conocieron al verdadero Dios. Y se cumple en mí lo que dice la palabra en Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo conocía eso de memoria, yo sé que mucha gente se lo sabe de memoria. Lo que yo no sabía era libre de qué. Yo pensé que era una libertad, una felicidad de hacer lo que me da la gana. Es libre del pecado. Dice más abajo, unos versículos después. Y esa verdad es que hay un Dios, uno solo. Y se manifestó en carne. Lo vieron. Y los que vieron a ese Dios más nunca volvieron a pecar. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, el que conoce a ese Dios se aparta del pecado totalmente. Ya no hay masturbación, ya no hay pornografía, ya no hay mentira, ya no hay falsedad. Yo era un poco orgulloso, arrogante, no hay nada de eso. En mi familia pasa algo tan bonito que se cumple otra palabra que dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Han pasado tantas cosas y hay un proceso que estamos trabajando ahí. Dios ha sembrado las semillas, ha sembrado la semilla y hay cambio de vida, hay libertad del pecado. Cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, no es simplemente un cuento. Cuando dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, no es cuento tampoco, es la verdad. Es cierto, hay otra vida. Somos pecadores antes de conocer a Jesús, antes de conocer al verdadero Dios. Después que usted conoce al verdadero Dios, usted es santo, porque no le queda opción, no tiene opción. Usted se aparta totalmente del pecado. Dice una palabra también que es cierta, el fundamento está puesto. Dios conoce los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pareciera que el Señor está con un látigo en la mano, pero no es eso, Él nos ama. Es que es algo, una consecuencia lógica. Si usted está invocando un nombre tan grande y usted sabe lo que está diciendo, es que es lógico, usted tiene que estar limpio, porque Dios es santo. Y somos el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por tanto, en Dios no hay ninguna tiniebla. Todo el que está en comunión con ese Dios debe estar igualmente en la luz. Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Nos sacó o no nos sacó? Yo doy testimonio de que sí, porque yo estaba en las tinieblas. Hoy en día camino en la luz. Y tengo la esperanza de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea Dios. Gracias por escuchar. Bendito sea el Señor. Quítame el micrófono para que no se oiga lejos. Bendito sea Dios. Hermano, verdaderamente amigo que nos escucha. Pues aquí tiene dos hombres redimidos. Dos hombres que podemos decirlo a alta voz, no pecamos.
vivimos en santidad, somos santos. Y el que diga lo contrario, pues tiene que examinarse él mismo. Y algo muy importante en lo que nuestro hermano, el versículo que nuestro hermano citó, el versículo 8 de Juan, capítulo 8 de Juan. Él le dijo esas palabras a los judíos que habían creído en él. O sea, no basta con creer, hermano. Los demonios creen y tiemblan. Simón el mago creyó y se bautizó y fue desechado porque no se había arrepentido. Entonces Jesús le dijo esas palabras a los judíos que habían creído en él, que lo seguían día y noche. Y él dijo, si ustedes se mantuvieran en mi palabra, fueran verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿en qué tenemos que estar? En la palabra. Porque esa palabra fue la que verdaderamente nos hizo libre, como está escrito en el versículo de abajo. Que si cuando conozcamos la verdad nos hará libre. Nosotros no estamos aquí tratando de buscar like, tratando de buscar dinero, ni buscando seguidores. Porque está escrito en la palabra que aquel que no se someta en la sana doctrina de Jesucristo está envanecido, delira en contracontienda, con disputa de hombres corruptos que usan la piedad, el agradarle a Dios, el buscar de Dios como fuente de ganancia. Nosotros hemos sido libres y queremos dar lo que está escrito, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y tú que eres Dios, que estás aquí y no encuentras, ves que todo el tiempo, cada vez que te congregas, hay una luz roja que siempre te está diciendo algo está mal, algo está mal. Escudriña la palabra. Hay muchos que te dicen, no lea la palabra porque eso te va a volver loco. No te metas, eso no es para todo el mundo. El que lee la palabra se vuelve loco. El que te diga eso es un hijo del diablo. Puede ser aún el pastor que está en tu congregación. Porque si el pastor de los pastores, el único Dios verdadero, aquel que se reveló en 1 de Timoteo 3:16, que está escrito que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Si ese Dios verdadero dijo que escudriñemos la palabra porque en ella nos parece a nosotros que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del único Dios verdadero. Si Él lo dijo, tienes que tomar tu decisión de creerle a los hombres o creerle a Dios. El congregarnos en un sitio específico llamado iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque eso, Dios no viene a buscar 4 paredes llenas de gente, hermano. Dios no viene a buscar una casa llena de gente. Dios viene a buscar una iglesia. Una iglesia. Así que tratas de que tú seas parte de esa iglesia. Así que, hermano, creo que seguiremos viéndonos más a menudo. Sé que Dios va a poner más palabras porque nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios, a través de su Santo Espíritu, pone en nosotros para que nosotros podamos entregarle a ustedes lo que
el Espíritu quiere que ustedes escuchen. Así que en esta hora nosotros nos despedimos. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.